¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Hemos estado presentando un seminario profético que lo hemos, más bien de Jacques B. Doucan, titulado Secretos de Daniel, Sabiduría y Visiones de un Príncipe Judío en el Exilio. Y en esa hora queremos presentarles el siguiente tema, que lleva por nombre La Última Noche. Y me gustaría empezar con la introducción del libro de Marvin Maswell, El porvenir del mundo revelado, que dice lo siguiente: Presagios del porvenir de la nación. El 12 de octubre del año 539 a.C., Baltasar o Belsasar, como también dice en la Biblia, rey de Babilonia, ofreció un banquete al cual invitó a 1000 funcionarios de su gobierno, con sus esposas y sus amantes. El vino corrió, el entusiasmo subió de punto y la realidad comenzó a desdibujarse. Las realidades eran turbias en ese momento. En los 23 años que habían transcurrido desde la muerte de Nabucodonosor, Babilonia se había alejado muchísimo del esplendor de su edad de oro. Nabucodonosor sucedió una serie de gobernantes incompetentes. Su hijo Evil Merodach, de acuerdo a Jeremías 52:31, no hizo mucho y fue asesinado por su cuñado después de solo 2 años en el trono. Ese cuñado falleció 4 años más tarde y dejó en su lugar a su hijo menor de edad. Algunos conspiradores asesinaron al niño rey y nombraron a uno de los suyos, Nabonido, para que fuera su sucesor. 3 años más tarde, el rey Nabonido había trasladado la sede de su gobierno de Babilonia a un oasis lejano llamado Tema en Arabia. Y el versículo 2 nos dice ahí en el capítulo 5: confió el reino a su hijo Belsasar o Baltasar y se dedicó ávidamente a adorar a la diosa Luna. Me detengo para hacer un comentario, ¿no? Quiero recordarles que en la Biblia hay 2 Babilonias. Una, la Babilonia literal o antigua, y la Babilonia espiritual o actual, ¿verdad? Ambas se caracterizan por la adoración a ídolos. Por tanto, son una religión falsa que va en contra de todos la voluntad del único Dios verdadero. Ahora, continuamos. Este Belsasar o Baltasar se dedicó ávidamente a adorar a la diosa Luna, en lugar de consagrarse a Marduk, el dios principal de Babilonia. Bien, entonces vamos a partir de esa introducción para iniciar el tema. Antes de hacerlo, quiero, como siempre, invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, oh Señor. Y te agradecemos por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella y sobre todo de estudiar al profeta Daniel, porque sin duda hay muchas revelaciones que hoy en día se están cumpliendo. Es decir, muchas profecías que actualmente se están cumpliendo y otras están por cumplirse aún. Te pedimos humildemente que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir y a reflexionar, ¿sí?, en este capítulo 5 del libro de Daniel. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Dios y el juicio de Belsasar. De la humilde oración de Nabucodonosor cambiamos a los arrogantes alardes de Belsasar o Baltasar. El contraste es asombroso, uno solo, el otro acompañado por 1000
de sus príncipes, versículos 1 y 2 del capítulo 5. A ambos Dios les manda mensajes. Uno se humilla, es decir, Nabucodonosor se humilla y se arrepiente. El otro no. El uno se salva y el otro se pierde. Belsasar conocía muy bien a Nabucodonosor, su abuelo, ¿verdad? Nabucodonosor murió a la edad de 104 años. Para entonces Belsasar tenía 26 años y era jefe del ejército babilónico. Corre el año 539 a.C. y esa misma noche cayó Babilonia en manos de los medo-persas. Han pasado 20 años desde la muerte de Nabucodonosor. La madre de Belsasar es hija de Nabucodonosor. Belsasar conocía muy bien su historia familiar. Sabía de la conversión de su abuelo. Y aquí hago un paréntesis nuevamente, porque muchos de nosotros hemos aceptado el llamado de Jesús para formar parte de su reino. Pero también dentro de nuestro núcleo familiar hay muchos que aún todavía no aceptan a Cristo como Salvador personal. Es el caso de Belsasar. Él sabía muy bien la historia familiar, sabía de la conversión de su abuelo. Él mismo le había contado la historia, el brindis del rey. Es claro, Belsasar recuerda su herencia, versículo 2. Pero, ¿por qué esos vasos precisamente? ¿Cuál era la intención de Belsasar? Porque su intención es rehacer la historia, es decir, cambiar la historia. Él quería que sus descendientes no fueran como su abuelo, que había aceptado en sus últimos años al Dios verdadero. Y estaba conmemorando la victoria de Babilonia sobre Jerusalén. Celebra el triunfo del Dios de Babilonia sobre el Dios de Israel. Imagínense, en ellos bebe vino, alaba a los dioses cuyos metales son exactamente los mismos de la imagen. Es una burla al Dios verdadero. Belsasar, por ese gesto, se ha emancipado pública y deliberadamente de su abuelo Nabucodonosor. Su padre Nabonido se pasa tratando de restaurar los antiguos ritos y los sitios sagrados que su suegro había desechado. La escena es una gran fiesta. Esa fiesta resultó ser la última para Belsasar. Belsasar está racionando en contra de la fe de su abuelo, pero también en contra de Dios, del Dios verdadero. Está provocando al Dios verdadero, al único Dios verdadero. A Belsasar le molesta ese Dios de Israel. Busca destruir una verdad que lo atormenta. Degrada lo que le atemoriza. Busca la destrucción de lo que amenaza ser la verdad. Profanar los objetos de culto del Dios del cielo es provocarlo y desafiarlo. La mayoría de las veces Dios ha enfrentado esos desafíos con silencio, pero aquí Dios acepta el desafío del rey. ¿Y qué creen? De repente aparece una escritura en la pared. De repente aparece una mano que se mueve por sí sola y que traza sus palabras sobre la pared blanca, versículo 5. Todos los invitados pueden verlas. La visión no pasa desapercibida. La noble silueta del rey se desploma por el miedo, versículo 6. Indefenso, el rey pide a gritos a los astrólogos y adivinos, pero nadie entiende la inscripción. El rey tiene más miedo aún, versículo 9. Y viene la reprimenda de la reina. Entra la reina, versículo 10. Sin invitación nadie entraba a la corte real. Esta reina no era la esposa de Belsasar, o bien fue su madre o su abuela, Nitorquis. Por respeto, ella gozaba del acceso a la corte real. 2 veces con la misma frase ella lo exhortó a recordar a su padre Nabucodonosor, el versículo 11 y 12. Y aunque la Biblia dice su padre, no significa que literalmente haya sido Nabucodonosor su padre. Es simple una palabra simbólica que utiliza la Biblia para nombrar padre a Nabucodonosor de Belsasar. Fuerza a Belsasar a recordar la conversación de Nabucodonosor a Dios y la reina lo confronta con la verdad. Ahora, como Nabucodonosor en un principio
Belsasar también consulta a Belsasar, es decir, a Daniel, que tenía el mismo nombre que el rey. Acorralado por la reina, Belsasar no tiene otra elección que llamar al anciano profeta hebreo, es decir, a Daniel, llamado Belsasar. Podría haberlo hecho mucho antes, era su tocayo, su bochorno le obligaba a ser hipócrita. Se las arregla y le recuerda a Daniel sus orígenes, versículo 13. Busca recordarle a Daniel y a los demás presentes la superioridad de los dioses de Babilonia por sobre el Dios de Israel. Imagínense. Y es como muchos, versículo 16, ofrece dinero, en este caso ofrece plata. En esencia le está pidiendo a Daniel que tergiverse el mensaje divino. Quiere escuchar algo bueno, no algo malo. Parece estar buscando clemencia ante Dios, que parece estar enfadado con él. Viene la reprensión del profeta Daniel. La respuesta de Daniel es dura. Estamos acostumbrados al tacto de Daniel. Su severa respuesta nos sorprende ahí en el versículo 17. Vamos rápidamente al versículo 17. Tomen sus Biblias, por favor. Daniel 5:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Interesante, ¿no? Daniel ha visto las intenciones del rey. Daniel no está dispuesto a venderse. El agravio de Belsasar es mucho más profundo que su tonto intento de soborno, versículo 22. Belsasar había intentado enterrar al Dios de Israel. En lo profundo sabe y siempre ha sabido la verdad, pero esa verdad le molesta y por eso procura destruirla, olvidarla. Reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero intenta olvidarlo, intenta apagar su conciencia y le gusta el mundo y sus placeres. Es interesante cómo se mezcla la fe, el paganismo y las cosas que parecen muy comunes, como el hecho de reunirse y hacer festines y embriagarse. A Belsasar le gusta el mundo y sus placeres. No le interesa saber nada de la fe verdadera. Consciente, abiertamente se rebela contra el Dios verdadero, versículo 23. Es un Belsasar que sabe, versículo 22, pero no lo hace. Sustituye a Dios por los ídolos de oro, plata, bronce y hierro. El que rechaza al Dios de la creación, a la larga echa mano de ídolos que él mismo fabrica. En vez de rápidamente descifrar la inscripción, Daniel da un discurso acusatorio y prosigue a la decodificación de la escritura. Versículo 23 y 24. Miren lo que dice: la mano que apareció en la pared no es otra que la mano que sostiene la vida. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién es esa mano? De Cristo Jesús. El rey tiene dos razones para ver. Primero, debido a la mano misteriosa. Segundo, porque ésta representa a quien él ha ignorado y ha ridiculizado. Continuamente se repite la historia. Pasó lo mismo en tiempos de Jesús, cuando estuvo en esta tierra, frente al pueblo israelita. Solo un remanente le aceptó, como dice ahí el Evangelio de Juan, del capítulo 1. Vamos rápidamente para ver la relación y el paralelismo que hay entre la historia de Belsasar por el profeta Daniel y lo que escribe Juan en su Evangelio acerca de aquellos que sí le reciben el autor de la vida. Versículo 11 del capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? En los evangelios podemos ver cómo se burlaban de Jesús, cómo le martirizaron, tuvieron la osadía de martirizarle, de someterle a un castigo penoso y hasta crucificarle, y que Jesús tuviera
una muerte de cruz. Dice el versículo 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una promesa y una esperanza de salvación para aquellos que sí le reciban al Dios verdadero. La mano dejó atrás una inscripción. En la Biblia, cuando escribe la mano de Dios, generalmente lo hace en un contexto de juicio. ¿Se acuerdan cuando los judíos le trajeron a Jesús a una mujer que había sido supuestamente encontrada en adulterio? Esa misma mano que estaba escribiendo en la tierra, en el suelo, es la misma mano que le apareció en la pared, ahí donde estaba Belsasar. Y dice, podemos ver que generalmente aparece en un contexto de juicio, ¿verdad? Belsasar percibe que la inscripción trae un juicio. No solo es la mano del Creador, es la mano del juez. Salmo 139, 1 y 23. Vamos rápidamente a esa cita. Salmo 139, 1 y 23. Dice, oh Jehová, versículo 1, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que Dios es omnipresente y omnisciente. ¿Verdad? El salmista reconoce que Dios está presente en todo lugar y que no solo es omnipotente, sino también es omnisapiente. Él es quien forma al hombre desde la matriz y por ello no puede escapar de su presencia. Vamos al versículo 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esa debería ser nuestra oración, ¿sí? Para que Dios siempre nos tenga en su presencia. ¿Qué escribió esa mano en la pared? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es la escritura aramea. Este idioma era el idioma oficial de los babilonios. En un primer nivel de interpretación estamos tratando con medidas de peso. Mene, 600 gramos. Tekel, 10 gramos. Uparsin, 300 gramos. En un segundo nivel, Mene es igual a contar, asignar, determinar. La mercancía está asignada, el destino del rey lo espera. Tekel es igual a pesar. Belsasar es pesado en balanza, versículo 27, y ha sido hallado falto. Estamos en un contexto jurídico. Es el lenguaje del juicio de Dios. Uparsin igual desintegrar, hacer añicos. Es un contexto de violencia. El mensaje divino compara a Belsasar con la mercadería que cae presa de los extranjeros y es destrozada. Belsasar ahora sabe que su reino ha llegado a su fin. La idea de interrupción permea cada palabra. Mene es el fin de la mercancía. Tekel implica una falta o una degeneración. Uparsin, la idea de disolución. Ya no habrá más reyes. Belsasar entiende que es el último monarca babilónico. El imperio babilónico ha llegado a su fin. Como consecuencia, viene la muerte del rey. El rey reacciona inmediatamente al no tener otra opción, versículo 29, pero esta misma noche, versículo 30, las fuerzas invasoras ocupan Babilonia y matan a Belsasar en el proceso. Un nuevo rey, Darío el Medo, asciende al trono. Darío significa el que sostiene el cetro. Darío el Medo murió 1 año y 3 semanas después de la caída de Babilonia. Eso implica por qué Ciro tomó por ese tiempo el título del rey de Babilonia. Estimados amigos y hermanos, el capítulo 5 constituye un momento decisivo en el libro de Daniel. El libro de Daniel. El reino de los medos y los persas sucede al de Babilonia en cumplimiento de la profecía del capítulo 2 de Daniel, del profeta Daniel. Pasa la cabeza de oro a la historia y viene el pecho y los brazos de plata. Vamos terminando este tema, que sin duda se le pueden sacar muchas lecciones, pero
¿Qué lecciones encontramos en esa historia para el tiempo del fin? Número 1, el placer y la lujuria dominarán el mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando dice que el fin del mundo será como en los días de Noé? Comían y bebían y se daban en casamiento, ¿verdad? Así que el placer y la lujuria dominarán al mundo. Número 2, dominará el irrespeto a Dios y las cosas sagradas, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, me parece. Vamos rápidamente para que podamos comprobarlo. Ahí, empezando con el versículo 1, nos habla, dice: también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo les pregunto, ¿todo esto lo estamos viendo hoy en día? Sin duda, sin duda. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que estamos viviendo el tiempo del fin, ¿verdad? Número 3, el problema: saber pero no hacer. Número 4, el juicio de Dios vendrá repentinamente para uno. Con esto que dejamos en su mente para reflexión, llegamos al fin de este tema, de este gran seminario de Jacques Duncan, Secretos de Daniel, sabiduría y visiones de un príncipe judío en el exilio. Quiero invitarles para que nos acompañen en el tema que sigue. Como siempre, los saluda y les agradece su presencia su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández. Hasta pronto.